Buenas noches, señores estudiantes. Hemos llegado a la finalización del bimestre. Voy a impartir las clases de refuerzo que comprenden todas las semanas y del primer bimestre y el segundo bimestre. Bueno, esperando pues que sean pocos los que tengan que rendir esta prueba. Les deseo el mejor de los éxitos y cualquier cosa que tengan, por favor, pregunten, que yo todavía estoy hasta el 28 de febrero. Ya sé que comprende desde esta semana 17 y 18 las semanas de recuperación, pues entonces espero que todo salga bien. 18 y 19, perdón. 18 y 19 las semanas de recuperación. Bueno, voy a iniciar con el proceso de la investigación que corresponde a la primera semana de la materia. Comenzamos con el proceso de qué es la investigación. Bueno, como hemos hablado primeramente al inicio de la materia, está la noción de investigación. La palabra investigación proviene del latín investigativo, que quiere decir onis, que tiene un contenido lexicológico muy amplio, pues esta se refiere a la acción o efecto de dirigir pesquisas también para el descubrimiento de alguna cosa o de estudiar algo de una manera concienzuda también, ¿no? En esta debe de ser minuciosa. Por consiguiente, también la búsqueda de una investigación que debe de ser detallada. Dentro de estos datos de conocimientos que se puedan obtener sobre cualquier tema, teoría o verdad científica, que otros ya se han expuesto o demostrado, esta labor es meramente informativo y solo tiene por objeto acrecentar el saber de la persona que le lleva a cabo. Es un método activo de aprendizaje, pero nunca de investigación. La investigación científica es la que tiene por objeto la búsqueda de un saber adicional o complementario al ya existente. La enseñanza de la metodología y la técnica de la investigación en relación con el aprendizaje o enseñanza de la investigación en las facultades de Derecho. La conferencia de Lima expresó que la enseñanza de las ciencias jurídicas deben orientarse en el sentido de procurar un adecuado equilibrio en la transmisión de conocimientos teóricos y prácticos, con miras a formar al mismo tiempo al profesional, al jurista y básicamente al investigador. La importancia de saber cómo investigar. No es solamente necesario el deseo de investigar, el deseo de investigar, sino también el saber hacerlo a fin de llegar a los resultados que estamos buscando por el simple hecho como el complemento de nuestra formación, a fin de convertirse en un excelente profesional en la materia determinada. La noción e importancia de la investigación jurídica. La investigación científica del derecho la podemos definir como la actividad o conjunto de diligencias encaminadas a la obtención de un saber nuevo o adicional al que ya existe en el campo del derecho. Esta forma de investigación persigue primordialmente el progreso de las ciencias jurídicas. La investigación no científica es la que tiene por objeto adquirir conocimientos de verdades ya descubiertas o procurar la solución de problemas prácticos mediante la aplicación de los principios generales de la ciencia jurídica que se expone en clase de investigación cuando se adelanta en las universidades la formación o desarrollo del sentido crítico de los estudiantes, enseñándoles a que no deben aceptar como verdadero, sino aquello que han comprobado plenamente. Eh, en el proceso de la investigación. También nos vamos a dirigir sobre los métodos de investigación. ¿Qué son los métodos de investigación? Se pueden emplear en todas las ciencias como el análisis y la síntesis, ¿verdad? La definición y la clasificación, porque en todas ciencias se hace análisis y síntesis de los hechos. Los métodos especiales son aquellos aplicables únicamente a determinada ciencia o grupo de ciencias. El método de Descartes. El método cuyo título completo es discurso del método para conducir bien
la propia razón a buscar la verdad en las ciencias, en la principal obra escrita por René Descartes y una obra fundamental de la filosofía occidental por implicaciones para el desarrollo de la filosofía y de la ciencia. Encontramos diferencias, semejanzas, ¿no? Que el método analítico con el método sintético. Tenemos que el método analítico es la desmembración de un todo descomponiéndose en sus partes, la desmembración en elementos para observar las causas, naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Y la síntesis, el método sintético, es la desmembración de un todo descomponiéndose. El método sintético vuelta es un proceso de razonamiento que tiene a reconstruir un todo. A reconstruir un todo a partir de los elementos distinguidos por el análisis. También se trata de una consecuencia, en consecuencia de hacer una explosión metódica y breve. En resumen, el método de la investigación tenemos como siguiente parte el método inductivo. El inducir viene del latín inducere, que significa investigar, persuadir, conducir hacia algo. O sea, el método inductivo se pone en práctica cuando nos fundamentamos sobre la observación y la experiencia para extraer de ellas una verdad general, donde el filósofo idealista francés Letellier, el fundamento de los fenómenos es el espíritu y este es tanto intelecto como voluntad, que es su manifestación, ¿no? Le ha definido como el acto por el cual el espíritu pasa del conocimiento de los hechos de las leyes que los rigen. Es decir, de lo general a lo particular, en el caso del empirismo, la única causa del conocimiento humano es la experiencia. La conciencia acerca de lo conocido se estructura en torno a la experiencia humana directa, más que a la razón ejercida también como reflexión en relación a las que se conoce. El método deductivo. El método deductivo tenemos que tanto Aristóteles creó el método deductivo como forma de razonamiento. La deducción parte de un propósito general para llegar al conocimiento. Por ello se ha definido como el procedimiento que de principios generales saca conclusiones particulares. La definición. La definición no es en sí misma un método de investigación. Definir viene del latín finere, que significa limitar, precisar en pocas palabras un conocimiento. La definición no es otra cosa que el análisis de la comprensión de una idea con el objeto de obtener sus elementos o notas fundamentales. La clasificación. En nuestro diario vivir siempre nosotros estamos clasificando cosas, como por ejemplo, cuando estudiamos los animales, la clasificación de ellos, el producto del análisis y la síntesis es la clasificación, ¿no? El proceso de la clasificación expresa Carneluti, que es la observación de objetos singulares es en apenas de un paso en el proceso cognitivo. La ciencia trata de establecer relaciones entre los fenómenos. Esto quiere decir que el proceso de clasificación tiene dos etapas, la observación simple y la observación comparada o comparación. Pasamos a la división. La división, aunque en el fondo es semejante a la clasificación se hace partiendo de varios objetos de múltiples conceptos de la división que procede de arriba para abajo. La división también parte de comprensión, extensión más limitada. La división, a diferencia, pues lo podemos definir como la distribución de un todo en sus partes. Los métodos jurídicos. Los métodos jurídicos, los métodos jurídicos son la universalidad de los métodos y de la pureza de los métodos. Los métodos son método de interpretación de la ley, método de aplicación de las normas y método de creación de las normas. Los métodos de interpretación de la ley tenemos que la importancia que tiene la interpretación de la ley, nos dice Carlos Lozano y Lozano, al considerarla como la materia que constituye la base misma de los estudios jurídicos. Interpretar una norma jurídica es establecer su sentido y precisamente aquel sentido que es decisivo para la vida jurídica y por tanto también para la resolución judicial. Pero el objeto principal de la interpretación lo forman las leyes que el abogado respetable procede en busca de auténtico significado de la ley y después de analizar. Método de integración del derecho. Las lagunas de la ley, el juez no puede dejar de fallar a pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley, porque incurre responsabilidades por denegación de justicia. Surge entonces la verdad de llenar esa laguna.
Para la escuela de la exegesis no existen lugares. Valencia sea Arturo Valencia fue uno de los juristas y catedráticos del derecho civil colombiano del siglo XX. A través de sus obras y la enseñanza universitaria, modificó los paradigmas tradicionales del derecho civil. Existen 4 tendencias actualmente sobre el procedimiento que debe emplearse para colmar los vacíos de la ley, según el jurista colombiano. Las lagunas deben de llenarse por medio de procedimiento análogo, deben de llenarse creando libremente el derecho, deben de llenarse acudiendo en primer lugar a la analogía y también otras sostienen que para colmar las lagunas de la ley deben acudir a la analogía y a la aplicación de los principios o reglas generales del derecho. Pues bien, ahora, honestamente, pues donde se hallan la razón y la justicia, no tratan de reformar los textos ni tampoco de atribuirles un contenido contrario a su naturaleza. Y finalidades, solamente procura investigar y argumentar de acuerdo a la aplicación y capacidad para darles a la ley un supuesto exacto dentro de los de los cual, eh, que debe de ser también coherente, lógico y armónico, y presidido por la noción de equidad, y los jurisconsultos con mente superior no solo se limitan a estudiar, a conocer el derecho, sino que lo crean, es decir, considerando el inmenso acervo de hechos, procesos y fenómenos que constituyen la realidad, que acometen la tarea y clasificarlo sistemáticamente, reglamentar su acción y desenvolvimiento. Los métodos de creación legislativa del derecho. Desde el papel que tiene el legislador en la creación de la ley, los factores que dan origen al derecho y la técnica de redacción de normas, la ley en sentido estricto es una de las formas que reviste el derecho para manifestarse. 3 cosas que debemos indagar: el papel del legislador en la creación de las leyes, el factor generador del derecho que deben de tener en cuenta al legislador y la técnica de redacción de las normas jurídicas. Las técnicas utilizadas en la investigación. Las técnicas utilizadas, perdón, aquí se me ha faltado la T. Las técnicas utilizadas en la investigación es para llegar a los objetos planteados en una investigación. Es necesario aplicar las técnicas correctas. Las técnicas de investigación más utilizadas son la observación, la entrevista, encuesta, test, lectura científica y fichaje. La técnica. La técnica, como concepto de técnica, tenemos que la palabra técnica viene de la voz griega técnicas, que significa arte. Esto quiere decir que para los griegos técnica y arte era una misma cosa. Para que hoy se discuta si entre los latinos del derecho fue considerado como arte o como ciencia, como práctica o como teoría, ¿no? La observación. La observación es la base de toda investigación, en especial de las investigaciones sociales, pues si no observamos nuestro entorno y los problemas o características que de él se desprenden, mal podríamos encontrar la necesidad de cuestionarios y de cuestionarnos y de investigar. La entrevista es una de las técnicas de investigación más utilizadas, ya que la emplea tanto para investigaciones cualitativas como para cuantitativas, por cuanto nos permiten acceder al criterio de expertos o de las personas directamente involucradas en el sentido del tema que se estudia. La encuesta. La encuesta, esta es la técnica de mayor aplicación por cuanto a través de ella podemos aplicar a un mayor número de personas a fin de que se manifiesten su opinión o su conocimiento como un tema determinado. Lo importante es saber plantear el cuestionario y escoger el tipo y el contenido de las preguntas que se realizan. Las preguntas siempre deben de versar sobre el tema de la investigación y deben aportar para demostrar los objetivos planteados, para contrastar también la hipótesis, el test. Por su escritura es similar a la encuesta, pero esta es una técnica que conlleva mayor rigor a su aplicación y es por eso que se la utiliza en ciertas ciencias, sobre todo en aquellos que tienen que ver con los estudios conductuales relativo a la conducta, como los psicólogos. La lectura científica. Si partimos del hecho de que el conocimiento lo encontramos en textos, artículos, documentos en sí, y es entonces necesario saber efectuar una correcta lectura de los mismos. Es por eso que una de las técnicas de investigación de la lectura científica, al respecto es necesario que conozcamos los instantes de esta lectura y que nos permita que la aprovechemos de mejor manera.
No está por más recalcar que este tipo de lectura es la que debemos emplear en todo el proceso de aprendizaje que usted desarrollará en esta modalidad de estudio a distancia. El fichaje. El fichaje tiene por objeto, en primer lugar, obtener una información completa acerca de la bibliografía existente sobre el tema de investigación y, en segundo lugar, extraer de esa bibliografía todos los datos indispensables que deban recogerse y acumularse para el cabal conocimiento y la adecuada solución del problema que se trata de resolver. La manera en los tiempos que corremos hay que organizar la base de materiales bibliográficos y de fichas, notas y apuntes. La redacción. La redacción comienza con el investigador por tener una visión de conjunto sobre el tema, mediante la lectura del plan y la reconstrucción mental del contenido de cada capítulo. Se aconseja igualmente escribir en hojas móviles y separables, que no sean demasiado grandes, escribirse sino por una sola cara de las hojas que deben de ir numeradas. Las citas. En la redacción de todo documento y mucho más en el informe de una tesis, se debe acudir de respetar a los derechos de terceros, esto es, de respetar los criterios y opiniones de otras personas y reconocer su autoría. Es por eso que en este apartado usted conocerá la forma de realizar una cita, como las que realizaron a lo largo de los trabajos que realizaron. Nos centramos también en las normas APA porque se emplean en la redacción de documentos de ciencias sociales. Ya, evitar también así, pues, lo que señala en la copia o plagio, ¿no? La introducción. El investigador expondrá aquí también el problema que se plantea en tema o tema central y su importancia, los antecedentes, la naturaleza de la investigación, la metodología, los propósitos del autor, también su posición ideológica o el punto de vista en el cual enfoca el problema, los resultados obtenidos, los planes seguidos y cuando sea necesario. Las citas son reproducciones textuales o no de lo que otro ha dicho o escrito en las obras científicas. Son de gran utilidad para señalar el origen de los datos que no se hayan obtenido por observación directa, para indicar el aporte concreto que otros han hecho en la materia de que se trata y para sustentar o rechazar una tesis con el auxilio del argumento de autoridad. Es necesario citar textualmente o en forma resumida las fuentes que nos han servido de puntos de partida o de apoyo que nos inspira en la concepción de una idea cualquiera. El trabajo científico en que no se cita a nadie acusa no siempre originalidad y sí falta la documentación o de honestidad intelectual, aunque debe evitarse las demasiadas citas en el cuerpo de trabajo. Ellas deben hacerse toda vez que sean oportunas sin el temor de la crítica. Las citas sí son directas cuando son transcripciones textuales o indirectas, cuando se limitan a resumir el pensamiento de un autor o el contenido de un documento. Evitar en lo posible las citas directas en el cuerpo mismo del trabajo y jamás deben incorporarse en el texto completo de leyes, decretos, providencias, también judiciales, actas, etcétera, sin discriminar de lo que dichos actos tienen de forma y de fondo. Las referencias se hacen con la misma técnica de las citas, con la salvedad en que ellas lo implican, transcripción ninguna. En el texto principal de la exposición del autor se remite a las fuentes que estima sirven también para ampliar un punto determinado. Allí se hará también un llamado por medio de un número de orden, cuyo correlativo se encontrará al pie de página o al final de capítulo o el título o de la obra. Seguidamente se identificarán las fuentes correspondientes como hace para las citas. Las notas. Son breves comentarios que se hacen en el texto principal de una obra o digresiones, ampliaciones o argumentos relacionados con el que no se debe de ser incluidos. Para mayor facilidad de su consulta en la obra, recomendamos que las notas se hagan al final de las páginas que se acceden. Tenemos el derecho como objeto de investigación. El derecho como objeto de investigación, el proceso de la investigación. Bueno, ya estamos por terminar. Vamos con el derecho como objeto de investigación. El derecho es constante, estamos en constante transformación, ¿no? Y frente a los requerimientos de una sociedad dinámica que busca en la ley, la jurisprudencia y la doctrina respuestas a sus necesidades de convivencia pacífica y de reconocimiento a sus derechos y garantías. ¿Qué tenemos? Tenemos aquí
La ley. En la ley vamos a encontrar ya, la ley es una fuente directa del conocimiento jurídico, más en sistemas jurídicos como el nuestro, que tiene a la ley por primera fuente del derecho. La ley constituye la fuente hegemónica más importante de nuestro sistema jurídico. Hay que tomar en cuenta la jerarquía de las normas, se ajusta a nuestro país el siguiente esquema, que primero es la Constitución, los tratados internacionales, leyes ordinarias, leyes especiales, leyes ordinarias, decretos, leyes, decretos, reglamentos, resoluciones, ordenanzas. Esta jerarquía es que ninguna norma inferior debe de estar en contradicción a una superior. Una ordenanza no puede ser contraria a un derecho, un decreto a una ley o una ley a la Constitución. La jurisprudencia. Desde la expedición de la Constitución del 2008, la jurisprudencia tiene mayor peso aplicativo, pues en esa Constitución se establece la obligatoriedad de la Corte Nacional de Justicia para definir los precedentes jurisprudenciales que sirve de guía para la resolución de casos posteriores. La doctrina jurídica. En este nombre se conoce también a los estudios de carácter científico que los juristas realizan acerca del derecho, ya sea para sistematizar sus preceptos como para interpretar sus normas y señalar las reglas de su aplicación. La costumbre. La costumbre es una de las fuentes formales del derecho que adquiere especial relevancia en la investigación de los hechos y fenómenos jurídicos. Por tanto, una investigación que tenga a la costumbre como fuente principal implica un trabajo de carácter empírico sociológico. La realidad sociojurídica. La realidad sociojurídica guarda relación con acciones, poderes, potestades o facultades de las personas para hacer que otros cumplan con sus deberes y a su vez acciones que tienen que ejercer los propios derechos. Pues un delito, pero con los cambios sociales y la conquista de igualdad de derechos entre hombres y mujeres, pasó a ser solamente una causal de divorcio. Es decir, dejó de ser una figura penal y vino a ser una figura civil. Herramientas de la investigación jurídica. Es importante conocer las herramientas de lo que disponemos para realizar una investigación. Tenemos las herramientas jurídicas que son la curiosidad, la abstracción y la comprobación. La curiosidad. Recuerde que el ser humano es esencialmente curioso y es esa curiosidad a la que ha permitido ir desarrollándose como ser humano y como hombre de ciencia, arte, cultura. La curiosidad constituye la motivación, haya despertado su curiosidad. La abstracción. La abstracción, pues bien, en esta etapa es la que después de observar un problema, empezamos a buscar las posibles soluciones y el cómo nuestros tesis nos permite este estudio. Claro que indudablemente en este momento es cuando se plantea la hipótesis jurídica. La comprobación. La comprobación en este momento de la investigación es cuando aplicamos las técnicas de investigación de campo, ya que la información que se obtenga de ellas permite validar o desechar la hipótesis de trabajo y dará fundamento a la discusión de trabajo y a la elaboración de los resultados de investigación. Tesis o producto científico. La tesis como producto científico es resultante de un proceso investigativo. Una tesis o una investigación no puede dejar al azar o la copia o transcripción de lo primero que nos resulta en un buscador de Internet, sino que debe ser el resultado de un trabajo paciente y dedicado, en donde con el acopio de la mayor cantidad y calidad de información podamos elaborar un producto de calidad académica y científica relevante. Los tipos de tesis jurídicas son histórico jurídico, jurídico comparativo, jurídico descriptivo, jurídico exploratorio, jurídico proyectiva, jurídico propositiva.
como por ejemplo, tenemos una acción de protección de la Constitución del 2008 y fenecida Constitución del 2009, de 1998. Se presenta en las legislaciones de varios países, contrastando también sus similitudes y diferencias, lo que plantearemos en una tesis jurídica comparativa. Ahora, si revisamos o nos centramos a las implicaciones jurídicas, sociales, psicológicas, etcétera, realizamos una tesis jurídico descriptiva. Si queremos realizar un estudio más profundo sobre el femicidio y pensamos remontamos a su concepción social jurídica a través del tiempo, desde los albores de la civilización hasta el siglo XXI, realizamos una tesis histórica jurídica. Si lo que buscamos es realizar un estudio de cómo el femicidio se presenta en las legislaciones de varios países o de varias familias jurídicas, contrastando también sus similitudes y diferencias, lo que plantearemos es una tesis jurídica comparativa. Si al femicidio lo estudiamos a profundidad sin dejar de lado ninguna de sus implicaciones jurídicas, sociales, psicológicas, etcétera, realizamos una tesis jurídica descriptiva. En cambio, si realizamos un estudio del femicidio superficial sin entrar a detalles de su esencia o de sus implicaciones, desarrollamos una tesis jurídica exploratoria. Este tipo de tesis presenta un escenario general del problema en estudio, lo que permite ser la base para que surjan nuevas tesis más específicas y que se desarrollen a profundidad de una o varias de los aristas del problema. Ahora, para realizar una tesis jurídica proyectiva, sobre el femicidio, se debe determinar cuál es el camino que debe seguir la legislación para alcanzar, en este caso, la erradicación del cometimiento de este tipo de delito, o para que qué norma tenga eficacia siempre frente al problema social del cual se deriva este hecho. Si lo que buscamos es evaluar la eficacia y la eficiencia de la norma penal que tipifica el femicidio y las falencias que las mismas presentan, nada mejor que una tesis propositiva, la que luego de determinar las falencias de la legislación planteamos las reformas que la misma amerita a fin de que cumplan una función de prevenir o de castigar este delito. Esta es la tesis más desarrollada por los alumnos de Derecho, aunque no sea la que más se contribuye al desarrollo del derecho, pues son mínimas las que de verdad se emplean para reformar las normas del país. Ahora, para tesis técnicas para elaborar una tesis de derecho. Una tesis de investigación de derecho. El objeto o tema de tesis. ¿Qué tenemos que primero? Lo primero que debemos elegir, escoger o determinar para dar inicios a una investigación son el tema, los problemas que podemos trabajar, acudir el planteamiento del problema, que son el hallazgo, definición del problema, elaboración del problema y la valoración del problema. En vamos por el hallazgo. Para encontrar un problema de investigación se aconseja abarcar en un comienzo la totalidad del campo en el cual se está interesado. Vamos por la definición del problema. Definir el problema es separarlo del complejo de dificultades que se encuentran en cada situación, es especificarlo en detalle y con precisión, es individualizarlo por medio de minuciosas distinciones. Elaboración del problema. Elaborar un problema que se ha descubierto y definido es adquirir una nítida conciencia del mismo, es transformarlo en una idea viva en nuestra mente. La valoración del problema. La valoración del problema es la elección de un problema de investigación que no podrá llevarse a término sin antes medir su importancia, es decir, sin valorarlo. No basta con encontrar o descubrir cualquier problema jurídico. Es importante determinar su pertinencia, así que el paso último en esta primera fase es el de establecer si la solución del problema planteada vale o no. En el esquema general de una investigación, para efectuar, elaborar el esquema general de una investigación, tenemos que, para armar o el armazón, que tiene que ser el tema, problema, justificación, objetivos, objetivo general, objetivo específico, hipótesis principal,
y secundarias, sumario o esquema de contenidos, la metodología, el plan de trabajo, presupuesto y bibliografía. Vamos por el tema. El tema es lo primero que debemos delimitar después de todo el proceso de observación y de recolección de la información jurídico-científica. El problema es el análisis del problema de estudio y se lo denomina problematización. Aquí se debe de indicar el problema observado y qué es lo que nos ha inspirado a realizar la investigación. La justificación. Debemos justificar por qué vamos a realizar la tesis o la investigación sobre determinado tema. Los objetivos son los que buscamos obtener con la investigación y en una tesis puede haber objetivos generales y específicos o solo generales, pero esto depende del alcance de que se le quiera dar a la tesis por producto científico. La hipótesis es la respuesta previa que formulamos ante el problema que estamos investigando, pues haber una sola hipótesis principal o una principal y algunas secundarias. Generalmente se estima que debe de haber una hipótesis por cada objetivo. Esto en relación directa a objeto general con hipótesis principal y objetivo específico con hipótesis secundaria. El sumario o esquema de contenidos es la presentación de todo lo que hemos investigado, ya sea bibliográficamente o como resultado de la aplicación de las entrevistas, encuestas, estudio de campo, etc. Metodología. Aquí se debe especificar las diferentes métodos, técnicas y herramientas de investigación que se aplicarán en la investigación. La metodología varía dependiendo del tipo de investigación que se realice. Por ejemplo, en una tesis jurídica, histórico-jurídica que sea netamente bibliográfica. En su metodología constatará la realización de fichas, el análisis del acervo bibliográfico, etc. Mientras que en una tesis jurídica proyectiva se utilizan encuestas, entrevistas, observación de campo y más técnicas que nos permitan alcanzar los objetivos de nuestra investigación. El plan de trabajo. Generalmente se hace un cuadro en donde se indica las actividades a realizarse y las fechas tentativas de cumplimiento, aunque lo ideal será ajustarnos plenamente a ese calendario a fin de cumplir con lo establecido por las normas de graduación de las diversas instituciones o por el tiempo establecido para realizar el proyecto de investigación. Presupuesto. El presupuesto se debe valorar todo lo que vamos a investigar en la investigación, tanto en recursos humanos como materiales. Esto es importante citar sobre todo en aquellos trabajos que buscan ser financiados por terceras personas, como por ejemplo por medio de una beca. La bibliografía. Va al final del esquema de tesis es la cita detallada de todas las obras y autores consultados tanto en formato impreso como digital, y al respecto existen normas universales de citación de la bibliografía, las que cambian periódicamente, por lo que es importante que antes de presentar su esquema y su posterior tesis también consulte sobre ello. Además, cada institución utiliza formas diferentes de citar y por lo tanto hay que tener en cuenta la forma de citar que ellos le recomienden. Sobre la forma de citar bibliográficamente, ya nos referimos en las unidades anteriores de esta de la guía didáctica, en donde recomendamos la utilización de normas APA, por lo que es importante y necesario que se vuelva como un hábito. El informe de una investigación jurídica, la presentación o publicación e informe. Informe. Las comunicaciones generales para la presentación de tesis, como ya hemos hablado, el tamaño de papel, márgenes, tipo de letra. La dedicatoria esta debe de ser breve y colocarse en la página que procede a la introducción, el prólogo o prefacio. El agradecimiento, los agradecimientos deben expresarse con estilo sencillo, sin vanos halagos ni salamerías. La sección de referencias, esta sección contiene los apéndices, anexos, la bibliografía, las tablas de citas y de notas, índice alfabético, tabla de abreviaturas, ilustraciones y el índice general analítico. La bibliografía. Esta se coloca al final de la parte central de la obra y contiene la lista alfabética por apellidos de los autores de todas las fuentes empleadas en el trabajo de investigación, elaboradas según las indicaciones que en otra clase se ha dado. Las tablas son métodos sistemáticos de presentar todo en columnas paralelas, verticales y horizontales, siguiendo alguna clasificación de materiales. La paginación o foliación consiste en asignarles un número a cada página del informe del informe u otros. Bueno, eso es todo, señores estudiantes. Yo les agradezco mucho.
Ha sido un placer haberlos tenido en este bimestre. Me ha encantado mucho compartir con ustedes. Le deseo el mejor de los éxitos y yo sigo todavía en clases. Por favor, comentarme cualquier cosa, ¿ya? Cualquier cosa que yo pueda ayudarles. Muchas gracias y una buena noche.